Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bajo el don maravilloso de la amistad, que es el primer valor cursillista. Te damos gracias, Señor, porque nuestras familias nos las cuidas y tú nos cuidas también. Te damos gracias porque nos permite tener salud y estamos llenos de fe y de esperanza. Te pedimos humildemente, Señor, que por intercesión de la bienaventurada Virgen María nos sigas protegiendo y sigas haciendo que el movimiento de Cursillos de Cristiandad esté en pleno crecimiento y en pleno movimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para el beneficio de los cursillos de cristiandad. Amén. En nombre del Secretariado Nacional Colombia y de su Comité Ejecutivo Nacional, quienes son las estructuras de servicio reconocidas canónicamente por la Conferencia Episcopal de Colombia, les presento un saludo cordial, un saludo amable, un saludo cursillista. Y estamos saludando a las presidencias y estamos saludando a los vocales nacionales de estudio, a los vocales nacionales de piedad y a los vocales nacionales de comunicaciones, a los vocales nacionales de precursillo, cursillo y poscursillo, piedad, estudio y acción. Y también saludamos a los vocales de comunicaciones, a los vocales de jóvenes y a los vocales de economía y finanzas. Y como no, en forma global estamos dando la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de Apartadó, Arauca, Barranca Bermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Engativá, Girardota, Magangué, Manizales, Medellín, Montelíbano, Palmira, Pamplona, Pasto, Pereira, San José del Guaviare, San Gil, Sincelejo, Soacha, Sonsón Río Negro, Villavicencio, Zipaquirá, Pacho y Chía. Bueno, antes de darle la palabra a nuestros queridos profesores, entonces un breve noticiero. Entonces, hoy es lunes 26 de julio, empieza la Escuela Nacional Bíblica y con la ayuda de Dios y la protección de la Virgen Madre, estaremos trabajando en 16 sesiones continuas hasta el 22 de noviembre. La Escuela Nacional de Dirigentes empezará el próximo miércoles 28 de julio e irá hasta el 24 de noviembre. Y los días viernes, la Escuela Zonal Católica, entonces empezará este 30 de julio. La señora presidenta me pide que informemos a todo el país que va a empezar a funcionar un programa los días sábados dirigido especialmente a los 28 vocales de piedad y obviamente a todos quienes nos quieran acompañar. Llega Fray William Vázquez Alarcón de la Orden de Predicadores. Se está comunicando desde nuestra hermana República del Perú. Bienvenido. Lo hicieron motilar. Bienvenido, padre. Bienvenido, padre. En todas las vacaciones. Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Bien. Buenas noches. Eso, oiga, padre. Buenas noches.
el voto de obediencia, cómo le tocó, pero duro, santo Dios. Bueno, Sí, se ahí expresa estamos. también exteriormente la marcialidad. Bueno, les estaba comentando que el próximo sábado 31 empieza un curso de liturgia dirigido por el padre Gustavo Adolfo Prado. Él es un liturgista muy reconocido. Entonces, necesitamos que en todos los secretariados, pues estudiemos, nos formemos en la Sagrada Liturgia, y esta es una oportunidad de oro para hacernos presente allí. Repito, sábado 31 y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Es una horita cortica, y entonces allí pues estaremos en este maravilloso curso. Repito, dirigido por el padre Gustavo Adolfo Prado. Bueno, quería saludar también al padre Ervin de Apartadó, que él por el canal YouTube ha hecho una invitación y muy cordial a todos los jóvenes cursillistas de Colombia. Bueno, y entonces todos los que quieran hacer parte de este noticiero, pues para eso estamos, y muy alegres de volver a esta escuela. Ya me han manifestado que habían estado como larguitas las vacaciones y a todos nos hace falta pues esto ya. Bueno, y dicho esto entonces, hermana Ana Francisca, padre William, ustedes tienen los micrófonos para continuar con ese hermoso estudio del Evangelio de San Juan. Bueno, los micrófonos son suyos. Pues bien, pero antes de que empecemos, recordemos que hoy, porque aquí veo a Joaquín Bolívar. Joaquín ¿Sí? Bolívar. Sí, hermana, buenas noches. Y por ahí me imagino que habrá otro Joaquín, no sé. Y las Anas que debe haber por ahí. Claro. Ya están grabando. Sí. Hoy es el Día de los Abuelitos. Hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana. Y por ahí hay Joaquines. Bueno, uno que yo veo, Joaquín Bolívar. Entonces, y yo soy Ana también. Y yo también soy Ana. Muy bien, doña Ana Aurora, sí señora. Y no veo más. Ana Cecilia. Ana Cecilia, muy bien. Ana Cecilia. Bueno, ahí diríamos nosotros que tenemos una fiesta apócrifa. Ah, por lo de San Joaquín y Santa Ana, pues son de los evangelios apócrifos de la infancia. Pero la iglesia, pues, ha reconocido estos nombres. No sabemos si existieron realmente, porque los evangelios no nos dicen nada de ellos. Nada. Los canónicos están en los textos apócrifos, pero a lo mejor los textos apócrifos recojan alguna tradición que haya existido sobre ellos, y de ahí nos vienen los nombres de Ana, de Joaquín y Ana. De Joaquín y Ana, los padres de María, de la Virgen María. Bien, yo no sé si el padre William quiere decir algo antes de que comencemos. Muy buenas noches con todos ustedes, ¿cómo les va? Buenas noches. Espero que me oigan bien también. Pues, como dijo el profesor Luis Alberto, estoy ya en el Perú. Llegué anoche a Lima, llegué como a las 9 de la noche por allí, y hoy día a las 3:30 de la mañana estaba ya en el aeropuerto nuevamente para poder llegar a donde me encuentro ahora, que es Arequipa, que no es el Perú, porque los arequipeños dicen que es una república independiente, pero pues forma parte del territorio peruano todavía. Y es una ciudad muy bonita que no la conozco porque estoy en cuarentena. Por prevención estoy como en cuarentena, pero es una ciudad en la que viví un año cuando hice el noviciado en el año 92. Entonces la conozco un poquito y conozco también algunas personas que dentro de poco espero poder saludar. Y muy contento pues de retomar nuevamente nuestro cursito, aunque honestamente hoy día estuve todo el día
acomodando los 4 pantaloncitos que me traje y 2 camisas por ahí, remendándolas también, lavando un hábito que tenía, que no lo había lavado, y ahí se me fue prácticamente todo el día. Así es que la que va a llevar la clase, como siempre, en realidad es la hermana Ana Francisca. Ah, tan lindo. Hermana, tenemos estudiantes nuevos. Entonces, un saludo, hermanos y hermanas que se vinculan por primera vez. Por el chat, por favor, ustedes pueden escribir su nombre completo y su celular para que Daniel los agregue al grupo. Por favor, al chat. Bueno, William, ¿listo? se le escucha lejitos, pero debe ser mientras se adapta el computador a la nueva tierra de Arequipa y todo eso. Se escucha como entre un cajoncito, pero ya se irá mejorando. ¿Está en Arequipa o en Lima? En Arequipa. Ah, en Arequipa. Desde las 7 de la mañana de hoy. Ya se mejoró un poquito. ¿Y cómo se llama el convento donde reside ahora? ¿San Pablo? San Pablo Apóstol. Ah, puro cursillista. Sí. Ah, puro cursillista. Qué bueno, qué bueno. Bueno, algún día nos irá contando algo de la historia, porque eso es muy bonito, ¿no? Muy bonito, todo eso que usted sabe. Y desde ya están invitados también a venir. Ah, pero ¿cómo no? Gracias. Claro, ¿cómo no? A esa me le mido, no. Ya estoy muy viejito para esas cosas. Bueno, listo. Ay, el padre se escucha un poquito lejos y se ve un poquito borroso. No sé si será en mi equipo. No. Se ve un poquito borroso y se ve y se escucha lejos, pero creo que eso se va acomodando. No, es que él Mariela, tiene hoy una aureola dominicana de santidad. Entonces, ¿Ve que se peluqueó? Entonces, eso se le nota leguas. Entonces es por eso. Eso es por eso. Bueno, entonces yo voy a decir una palabrita sobre este segundo semestre, diríamos, que vamos a empezar. Igual que nuestro primer semestre, sin afanes, ¿verdad? Es decir, vamos a ir avanzando en el estudio del Evangelio según San Juan, sin afanes, sin afanes. No es que hayamos avanzado mucho en el semestre pasado. También hay personas que siguen el video y que me preguntaron que si íbamos a continuar con el Evangelio. Yo dije que sí, que íbamos a continuar en el segundo semestre con el Evangelio, con el comentario, porque lo que hacemos prácticamente es un comentario al texto bíblico que permite también conocer el contexto en que fue escrito, algunas situaciones. Entonces creo que nos acercamos para tratar de mejor interpretar los textos. Hoy en día, voy a comenzar por esto, hoy en día que existen tantos métodos para la interpretación bíblica, porque son muchísimos los métodos para la interpretación bíblica, un gran abanico tenemos de formas de acercarnos al texto bíblico, pues lo que quizás hasta hace unos decenios marcaba la pauta eran los métodos histórico-críticos. Y eso era muy fuerte, muy fuerte. Luego, diríamos nosotros que hubo un auge de todo lo que son los métodos narrativos, tratar de comprender el texto desde lo narrativo. Unos métodos ya más sincrónicos, no tan diacrónicos, más de hoy. Pero hoy está muy, diríamos, como al alcance de todos nosotros y también muy puesto sobre la mesa para estudiar los textos bíblicos, los acercamientos contextuales. Y un acercamiento contextual no tanto es hacer que el texto venga y nos hable hoy aquí, ese es un acercamiento también, desde el contexto nuestro. Pero lo que nosotros hemos tratado de hacer con Marcos y ahora lo estamos haciendo con Juan es acercarnos al texto teniendo en cuenta el contexto en el que el texto fue escrito. Ese es un acercamiento contextual. Desde lo sociológico y lo antropológico, que es tan importante para conocer el texto bíblico. Y pues así también pues podemos ahondar en este texto, en este evangelio según San Juan. Acuérdense bien, quizás es como lo que hemos privilegiado, ¿no? Un acercamiento desde lo contextual. O sea, desde lo contextual hay varias formas y una de ellas muy interesante hoy en día es la sociología y la antropología. Es conocer la cultura en la que nació el texto, porque pues es un texto tan alejado de nosotros
en tiempo y en distancia, que es pertinente conocer el contexto antropológico, sociológico, etnológico, ¿qué más? Incluso todo lo de las fiestas. Ahí en ese acercamiento antropológico también y sociológico también entra todo lo que tiene que ver con la liturgia, las fiestas, incluso hasta la forma de vestirse, lo que se comía, todo eso es importante para entender un texto. Y acuérdense bien que el evangelio que mejor se presta para el estudio de las fiestas es el evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan que eso lo hemos dicho ya en los otros encuentros? Bueno, pues entonces hagamos un recorderis. A ver, ¿quién se acuerda dónde vamos? ¿Dónde íbamos? ¿Quién sacó su cuaderno de San Juan por ahí? Y pues yo intervengo ahorita, perdón, no ¿cómo tanto se le oye para... de bonito? ¿Se escucha mejor? Hice aquí un pequeño arreglo, quiero saber si se escucha mejor ahora. Full. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bastante Listo, mejor. entonces... listo. Ya ahí está bien, gracias. Bueno, entonces ahora sí, ¿quién? A ver, miren su cuaderno de San Juan y recordemos dónde íbamos. No, seguro que no hemos terminado la primera semana, pero a ver, ¿quién se acuerda dónde íbamos? Yo a Mariela la veo tan distinta. Vamos en el día... Tiene un nuevo look. Vamos en el día cuarto, hermana. Vamos en el día... Cuarto. Cuarto del Evangelio. Entonces, ¿en qué capítulo, Juan Ricardo? En el día cuarto. En el segundo. ¿Seguro? No. A ver, ¿quién se acuerda? Estamos en la primera semana todavía. ¿Pero en qué capítulo del Evangelio íbamos? 6. No. En el 6. No. Yo no he visto a En el Nicodemo por ningún lado. segundo. Capítulo segundo. En el segundo. Claro. Estábamos terminando las bodas de Caná. Sí, en el capítulo 2, vamos. Estamos en las bodas de Caná terminando. Exactamente. Entonces podemos decir que ahora ya vamos a ir terminando la primera semana, porque ya se cumplió la semana. 3 días después. ¿Se acuerdan que contamos los días, hicimos todo el análisis de la semana y estamos en el momento culmen de la primera semana, que es la manifestación de Jesús? Acuérdense que el signo de Caná tiene diríamos, un direccionamiento, se podría decir, ¿no? Tiene una intencionalidad. No era mostrar que Jesús era capaz de transformar el agua en vino. Quizás ese es el pretexto. Porque el punto clave de este séptimo día es que los discípulos crean. Acuérdense bien. Dice el versículo, a ver, por allá hay unos micrófonos como prendidos. Dice, en Caná de Galilea, versículo 11. En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Y lo conectábamos con el final del Evangelio. Porque al final volverá a aparecer esto de los signos. Todos los signos fueron realizados para que nosotros creamos. ¿Se acuerdan un poquito? Hagan memoria un poquito. ¿Sí? El versículo en el que se encuentra al final del Evangelio. El encuentro de los dos, del primer signo de Caná y el último signo, podríamos decir, y todos los signos son para que nosotros creamos. Entonces yo no sé, William, si empezamos con la purificación del templo. Mi hermana. Sí. Pues quería que la sala recordara algo que para mí fue muy marcante. El simbolismo que usted nos enseñó en una de las clases de cómo el olivo era el símbolo del templo, de cómo la higuera era signo de la Torá o de la palabra y que Natanael estaba bajo la higuera y por tanto era un hombre muy ilustre y que eso desbarata tanto mito, y el simbolismo de la vid que es el pueblo. Sí, señor. Eso me ha llamado poderosísimamente la atención porque capto que el evangelio pues es altamente simbólico y estos tres símbolos nos redireccionan toda la comprensión del texto. Quería hacer esa anotación porque me marcó mucho.
Gracias, Luis Alberto. Y yo pienso que por algo es que este evangelio está representado, o la imagen que lo representa es el águila, ¿verdad? Sí, señora. El sábado tuvimos la celebración de Perú, de los 200 años de la independencia de Perú en la catedral. Y cuando estábamos en la catedral, yo creo que la mayoría de ustedes conocen la Catedral Primada de Colombia, ¿no? Sí. Muchos no son de Bogotá, pero la conocen y han ido a la catedral, se han parado debajo de la cúpula de la catedral, ¿verdad? Del domo, y han visto los evangelistas arriba. ¿Sí los han visto? Sí, señora. ¿Sí? ¿Qué han visto allá de Juan? A ver, vamos a hacer memoria. Mi idea es interesantísimo. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, cada evangelista tiene su símbolo, su signo, su animal que lo representa o su figura. Sí. De los cuatro vivientes. Juan tiene un águila. Juan tiene el águila detrásito, claro. Marcos tiene el león, Lucas tiene el toro y Mateo tiene el ángel. Acuérdense que son los cuatro vivientes tomados de Ezequiel y que también están en el Apocalipsis, que representan los cuatro evangelios. Pero Juan tiene algo en particular que no tienen los demás. ¿Qué será? Va a tocar ir a la catedral. ¿Qué será? Un tarro de tinta que tiene el águila. Y él tiene una pluma. Será bueno de pronto, pero no es eso. Es lo que más se nota ya y que todo el que llega dice, hola, ¿y eso por qué? Juan tiene un pie por fuera. Tiene un pie que se le sale. Tiene el pie completo que sale de la pintura. Yo no sé, ojalá encontráramos una imagen de pronto, pero no sé, de pronto William que está ahí buscando. De pronto, pero hay un pie que sale. Es el único que tiene una patica por fuera. A los otros ni se le ven los pies. Pero a Juan se le ve completamente el pie por fuera. ¿Eso sabe qué debe ser, madre? ¿Qué? El pie que tiene en el mundo gnóstico. Puede ser, pero hay algo. Hay un pie ahí, hay un pie por fuera que yo siempre me he preguntado, ¿por qué? Porque yo siempre que voy a la catedral lo veo ahí y yo digo, ¿pero qué significará? ¿Por qué Juan es el único que tiene un pie por fuera y que sale completamente de la pintura? Y se ve como que colgara el pie allá. Sí, cuando vayan se van a fijar. Pues quizás yo me atrevo a decir, pues es que es un evangelio tan distinto a los demás. Eso lo hemos dicho también. Un evangelio tan diferente. Creo que esto sirve para quienes llegan que se unen al grupo, ¿no? Los que se están uniendo al grupo, como para que retomemos un poquito. No avanzaremos mucho, pero esto es interesante, entrarnos otra vez en lo que es la dinámica de este evangelio, que es tan distinto a los demás evangelios, a los otros tres. Distinto por la organización de los textos bíblicos. Distinto porque cuenta cosas que los otros no cuentan. Las bodas de Caná es un ejemplo, ¿cierto? Distinto porque, pues, fue escrito al final, muy tardíamente, después de los otros. Distinto porque, pues, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Que aquí el importante no es Pedro, sino que hay otros discípulos que marcan la parada aquí, como Felipe y Andrés. Distinto porque no muestra la dinámica del llamado discipular de la misma manera que lo muestran los otros. Y creo que el padre William ya encontró la patica de Juan. ¿Es esta? Ah, sí. Bueno, ahí se alcanza a ver, es como la foto está tomada de abajo hacia arriba y ahí se ve el pie de Juan. ¿Sí ven? Ya. Sale completamente de la pintura, vean. A ver, William, si me puede agrandar. Pero esa no estoy proyectando yo esa foto. Ah, entonces, ¿quién es el que Vicente Velandia, creo. ¿Quién? ¿Será Vicente Velandia? Pues muy bien el que lo encontró. Pero yo no proyecté la foto. Ahí dice Fray Julio, ahora sí es el padre. Ahora sí. Bueno, ahí se nota un poquito. Ojalá cuando puedan ir, vayan y lo ven. Uy. Bueno, vamos a ver a Juan. Ya lo vi. Ya lo vi, véanlo ahí. Mire, uy, qué realismo tan tenue. Sí, es un realismo impresionante. Sí, señor, parece que de verdad el pie. tuviera el pie por fuera. Sí. Invitados cuando vayan. Y fíjense bien que, ¿dónde está el águila? El águila estaba.
Estaba al lado. Sí. Se voló. No, debe estar más arriba. Está arribita. al lado. Yo voy a referirme al águila. ¿Por qué el águila? El águila ha tenido mucho simbolismo, mucho simbolismo. Entonces se dice, por ejemplo, porque el águila puede ser uno de lo que se dice es que el águila es el animal que puede ver directamente al sol sin quedar ciego. No se sabe, algunos científicos dicen, no, eso ya no es verdad, eso se pensaban los antiguos, eso era algo que creían los antiguos, ya hoy no pensamos en eso, pero puede ser que sea también por algo que escogieron el simbolismo del águila, ¿no? Madre, También por su vuelo tan alto, ¿sí? sí, madre, es que en biología, en zoología, eso sí se ha estudiado, y es que el águila tiene, como el caballo, tienen una mirada telescópica. Que esa es la razón, porque ella desde la altura ve el ratón y se le lanza. Sí. Y el caballo también tiene una mirada telescópica. Bueno, entonces ya tenemos otro punto más. Y el que decían los antiguos que era capaz de mirar al cielo sin perder la vista. No, al cielo no, perdón, al sol sin quedar ciega. Entonces, se dice también que el Evangelio de Juan es el de más alto vuelo. Podría ser también. Hoy ha sido recuperado más el Evangelio de Marcos, está siendo recuperado el Evangelio de Marcos muchísimo, pero el de Juan siempre nos ha dicho, siempre, pues diríamos, siempre podemos decir que es distinto, diferente. Y cuando yo decía que organiza todo de manera diferente, lo tenemos bien clarito aquí, por ejemplo, en el texto que sigue, la purificación del templo. Fíjense bien, mientras que los sinópticos tienen el texto de la purificación del templo después de la entrada triunfal a Jerusalén, Juan casi que comienza con ese texto. ¿Se fijan? Juan casi que comienza aquí. Juan lo tiene desde el inicio. En cambio, los sinópticos lo tienen después del Domingo de Ramos, después de la entrada de Jesús a Jerusalén. Fíjense en sus Biblias, en los paralelos. Entonces, esta es otra pregunta. ¿Por qué Juan lo coloca aquí? ¿Por qué? También nosotros nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué intencionalidad tiene el autor sagrado para desplazar el texto que la tradición sinóptica tuvo siempre en otro lado? Así podemos ver también las libertades que se toma Juan. Esto es las libertades que se toma Juan. ¿Qué significa entonces en Juan ese texto al inicio? Pues vamos en la misma línea, es si Jesús prácticamente viene a darnos como unas consignas y es a vivir como debemos vivir, rectamente, honestamente, virtuosamente, podríamos decir, bien, como se debe vivir. Después de que ya sabemos que Él es el Mesías en medio de nosotros, porque se ha manifestado en Caná, ahora es el momento de que organicemos la casa. Es como si comenzara el texto diciéndonos, muy bien, ahora organicemos la casa. Hay que organizar la casa. Y viene el texto de la purificación. Creo que sería pertinente leerlo. Comentamos un poquito y nos vamos luego a un texto que es únicamente de Juan, como las bodas de Caná, Jesús y Nicodemo. Yo no sé si alguien no lo quiere leer. Vamos a darle la oportunidad ahora de leer los textos a otro que lo quiera leer. Alguien, a ver, ¿quién lo quiere leer? Capítulo 2, versículo 13 al 24. A ver, ¿quién? Y por allá yo escucho como un radiecito, si de pronto apagan el micrófono y alguien que lo prenda para leer, ¿quién no lo quiere leer? Hermana. ¿Juan Ricardo? Sí, señora. A ver, Juan Ricardo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús... Sí, es este. Sí, Juan Ricardo, ¿se le apagó el micrófono? Hermana, si quiere lo leo. Perdón. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Algo pasa por allá raro.
A ver, entonces Roberto. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra vez volvemos como al inicio, ¿verdad? Esto está hecho, realizado y puesto por escrito. Jesús lo hizo, diríamos, es un acto de Jesús que es puesto por escrito. ¿Para qué? Con una finalidad. Distinto a como lo cuentan los sinópticos. Para que sus discípulos creyeran en él. Lo recordaron, dice aquí al final, los discípulos recordaron lo que había dicho eso y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Va a ser como una dinámica propia del Evangelio de Juan. Hermana, sí, Luis Alberto. Es que tengo aquí en mi Biblia la de don Alonso, dos apuntes, ¿no? Sí. Yo no sé si se los escuché a su señoría o a alguien. Y dice que esa perícopa está ahí porque la comunidad joánica ya estaba muy alejada de la sinagoga, y entonces el sentido de tenerlo ahí es para manifestar el alejamiento del cristianismo ya de la sinagoga, ¿no? Puede ser, sí. Y tengo otro apunte, que ese puede ser que su señoría no esté de acuerdo con eso, ¿no? Jesús es antitemplo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque el templo es él mismo. Sí. Faltaba, y no el templo físico. Esa es la chispa teológica. Claro. Ahí va. Y lo otro también puede ser, esta es la primera semana. Acuérdense, digamos la primera fiesta, no la primera semana, la segunda semana, pero la primera Pascua. Entonces, la semana que vimos hasta las bodas de Caná es lo que llamamos nosotros la semana inaugural. Ahí no hay fiesta, es la semana inaugural. Ahora viene la segunda semana que corresponde a la primera Pascua. ¿Se acuerdan cuántas Pascuas hay en Juan? 3. 3, ¿verdad? 3. Entonces la primera. ¿Cuántas Pascuas hay en los sinópticos? Una. Esta, diríamos, aquí es la semana como que no me confunda, la Pascua de los sinópticos, la primera Pascua y la única de los sinópticos. Entonces el texto corresponde a la Pascua de Jesús en Jerusalén, en los sinópticos, ¿cierto? Que es la primera y la última y la única. Y aquí en Juan vendría a ser la primera Pascua en el Evangelio de Juan. Esas 3 Pascuas es lo que la tradición ha querido mostrar como los 3 años de vida pública de Jesús. Y también diríamos nosotros, quizás en Juan, Jerusalén va a ser muy importante, más que en los sinópticos. A Jesús le fascina ir a Jerusalén, en Juan. Cada ratico se va para Jerusalén, está como el padre William y yo, que nos encanta ir a Jerusalén cuando podemos, ¿cierto? Pero también si podemos, vamos, diríamos, cada año. Jesús también se iba cada año a Jerusalén, pero ya la pandemia nos dañó la ida a Jerusalén. Entonces, cada año. Y Jesús va muchísimo a Jerusalén.
cada rato ustedes lo van a ver. Se va públicamente, se va a escondidas, se va por detrás, se va por delante. A Jesús le fascina ir a Jerusalén. Y esto también es importante en el Evangelio de Juan. Entonces, las fiestas y el lugar. La geografía de Juan es distinta a la geografía de los sinópticos. Y en Juan, Jerusalén es como, diríamos, como el lugar donde Jesús tiene que ir, y al mismo tiempo allí es donde va a mostrar quién es él. Y también, pues es por algo que están todas esas idas y venidas de Jesús a Jerusalén. No sé si el padre William aquí tenga una palabra, yo creo que sí. Hay una especie de diferencia, ya tú lo manifestaste y creo que ya se entendió, pero era simplemente como para afianzar la idea, y es que curiosamente en los evangelios sinópticos, uno de los últimos actos de Jesús es la purificación del templo. Ese es como uno de los últimos actos de Jesús. En cambio, llama poderosamente la atención de que en el Evangelio de Juan sea al comienzo del Evangelio. Al comienzo, no al final, sino al comienzo. Ahora, hay un elemento interesante, y Ana Francisca también lo manifestó, el texto lo dice muy claramente, pero hay un elemento interesante, y es justamente el presentar a Jesús como el templo. Hay una cosa muy interesante que nosotros también lo hemos recogido para hacer la introducción del Evangelio de Marcos. A propósito, creo que no les hemos mostrado todavía, ¿no? Aprovecho, estoy medio cansado del viaje, entonces aprovecho para mostrarles el libro, ¿no? Este es el libro. Está en realidad pues todavía en un proceso de corrección. Y lo que les estaba comentando es que en el Evangelio se da un ejemplo de cómo la memoria juega un papel importante. Los discípulos recuerdan después lo que Jesús dijo, se acuerdan de sus palabras, pero después de la resurrección. Eso es básicamente lo que está haciendo el evangelista. El tema de la memoria. Lo que nosotros sabemos de Jesús es por el recuerdo, Entonces, no podemos ver el evangelio, eso ya les hemos manifestado también en otras ocasiones, como que así realmente sucedió. Pero algo de histórico puede haber, en el sentido de que si lo traen todos los evangelios, aunque con matices, algún tipo de acto debió haber realizado Jesús de esa manera. El que fue mi director de tesis en Roma, Fray Valdegaruti, él decía, por ejemplo, que probablemente esa actitud de Jesús fue como la gota que llenó el vaso. Ya las autoridades judías ya se cansaron en realidad, se saturaron de lo que Jesús venía haciendo, y ese fue como la cereza sobre el pastel. Y decía él, pues no pensemos de que Jesús hizo como los evangelios están presentando, pero probablemente igual un par de mesas por allí hasta que después lo corretearon, ¿no? Lo persiguieron y ya. Y ese pudo haber sido un motivo adicional a todos los que ya seguramente existían para que lo pudiesen después condenar a muerte. Sí, para que lo pudiesen condenar a muerte. Entonces, podemos estar frente a un hecho histórico, no tal como lo cuentan los evangelios, por un lado. En segundo lugar, también es un texto tremendamente teológico, en donde Jesús se presenta como el nuevo templo, no construido por mano humana, como el nuevo templo. ¿No? Es un nuevo templo. Y al mismo tiempo, pues, hay una diferencia grande con respecto a los sinópticos en cuanto al momento en que se produce ese acontecimiento. Mientras que en los sinópticos es al final,
en el Evangelio de Juan es al comienzo, el comienzo del Evangelio. Y hay un detallito aquí, a ver, miremos el versículo 13, porque aquí vamos a empezar a ver cómo esa primera comunidad cristiana o los cristianos de finales del primer siglo comienzan a demarcarse, ¿no? Diríamos a mostrar que ellos son independientes del judaísmo o de la sinagoga, como decíamos hace un momento, o como lo decía Luis Alberto. Y el versículo 13 dice bien clarito cómo se acercaba ¿qué? La Pascua de ¿quién? De los judíos, o la Pascua judía. Yo estaba viendo ahorita aquí en el texto griego, no fuera que a veces en las traducciones se inventan alguito, le ponen alguito de más, pero sí, exactamente eso dice el versículo 13 de Juan. La Pascua de los judíos, o judía, o de los judíos. Ahí el padre William, que es el experto en griego, dirá si eso es de judía o de los judíos. Entonces, la Pascua judía. ¿Y por qué? ¿No han pensado ustedes por qué coloca eso ahí? Pues porque hay otra Pascua. ¿Y es cuál? La Pascua de los cristianos. O sea, hay que mostrar que son distintos, que son dos momentos. La Pascua de los judíos y no es lo que celebran ¿quiénes? Los cristianos en su Pascua. Nosotros tenemos las fiestas, acuérdense que es el evangelio de las fiestas litúrgicas, pero las fiestas judías están, diríamos, están ahí plasmadas y las fiestas cristianas están sobre esas fiestas judías. Pareciera que las calcaran, pero aunque cojan el mismo nombre de pronto, Pentecostés también es judío, pero también hay un Pentecostés cristiano, y aunque lo coloquen ahí, nosotros diríamos, tienen su identidad propia, son fiestas netamente cristianas. La Pascua de Jesús no es, digamos, no es parecida a la Pascua del pueblo judío, es muy distinta, pero las dos se llaman Pascuas y las dos hablan de paso. Mientras un pueblo pasa de un lugar a otro lugar, de una, diríamos, de una circunstancia a otra circunstancia, ¿no? De la esclavitud a la libertad, de Egipto al desierto para estar en un terreno libre, y marcó la vida del judaísmo. Los cristianos hablan del gran paso y es de la muerte a la vida. La resurrección es lo que marca ahí. Entonces hay que identificar muy bien esas partecitas, porque Juan también tiene un vocabulario propio. Juan tiene un vocabulario propio y Juan quiere poner la marca en algunos lugares, entonces hay que estar bien atentos. Y el texto que acabamos de leer de la purificación del templo comienza hablando de la Pascua que se acerca y termina hablando de nuevo en el versículo 23, estando en Jerusalén por la fiesta de Pascua. Muchos creyeron en él. Entonces todo está muy bien elaborado, muy bien organizado. ¿Cuántas son las fiestas judías? Pues es un buen calendario, tiene un buen calendario de fiestas judías, ¿no? Entonces tendrían las fiestas de peregrinación, que son las principales, y entre ellas están la Pascua, Pentecostés, que ya vamos a entrar ahorita en Pentecostés, y la fiesta de las chozas o los tabernáculos. Las tres fiestas aparecen en Juan. Esas tres fiestas están en Juan: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pero también tienen otras fiestas. La fiesta de la dedicación, que es una fiesta tardía. Es una fiesta del siglo II antes de Cristo. Muy, muy tardía. Esa fiesta también está en el Evangelio de Juan. Va a aparecer un poquito más adelante, ya las iremos explicando. La fiesta de los tabernáculos es esa, o de la dedicación, pero también podríamos hablar, bueno, de la fiesta de Purim no aparece aquí mucho, serían las fiestas que están aquí: Pascua, Pentecostés, tiendas o tabernáculos, y la otra que nombré, ¿cuál fue? Y la fiesta de la dedicación. Son las 4 fiestas que vamos a encontrar. Entonces, vamos a estar atentos porque las vamos a encontrar. Cada una de esas fiestas tenían sus rituales propios. ¿Sí? Por ejemplo, para la fiesta de Pascua había toda esa preparación de la que hablamos ya cuando hablamos de Marcos,
Para la fiesta de Pentecostés también hay su preparación, hay unos textos claves que se leen, hay algunas, diríamos, algunas tradiciones que se conservan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se conservan. Lo mismo que en la dedicación, que ya vamos para allá. Entonces vamos a meternos con la segunda fiesta en importancia, que es la fiesta de Pentecostés. Porque sin la fiesta de Pentecostés no se entiende el texto de Jesús y Nicodemo. ¿Sí? Sin esa fiesta no se entiende el texto del capítulo 3 de Jesús y Nicodemo. Juan es el más judío de todos. Y Juan quiere mostrar bien la tradición judía. Y sin el conocimiento de la tradición judía, pues podríamos malograr un poquito lo que quiso escribir el evangelista. Entonces, a ver, yo vuelvo a nuestro librito de las fiestas para hacerle propaganda otra vez. Yo creo que todo el mundo lo tiene. Este es necesario para comprender lo de las fiestas, ¿cierto? Este pequeño librito que es muy interesante. Entonces, la fiesta de Pentecostés. ¿Alguien ha leído algo sobre la fiesta de Pentecostés? No. Yo no he podido encontrar ese librito. ¿Quién es la que no ha podido? Nelson Moncada. Cecilia Mur. Cecilia, no lo ha podido encontrar. Toca que se lo pida a Daniel Sanabria, que debe estar por ahí. Que se comunique con Daniel, ¿cierto, Daniel? ¿Cómo se llama el libro, perdón? El librito se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Ok, ¿ese está en Amazon? No, ese no está en Amazon, ese está en Districatólicas, o si quieren, aquí en Bogotá también lo pueden solicitar. Y ya pues con el padre William, cuando nos dé su nuevo número de teléfono, nos ponemos de acuerdo. Entonces, la fiesta de... Muchas gracias. Bueno, Porque lo quiero decirle. Entonces, miren, la fiesta de Pentecostés, pero próximamente va a estar en plataforma también para solicitarlo. Ya el padre William nos indicará después. La fiesta de Pentecostés. Me voy a la segunda fiesta. Quizás para nosotros la más conocida es la Pascua. Y nosotros hablamos mucho de la celebración que antecede al gran día de la Pascua y de luego el ceder de Pascua, la mesa de Pascua y en algunas parroquias hacen la fiesta judía, ¿cierto? Hacen una celebración en el momento del ágape, resultan haciendo un ceder de Pascua. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero en algunos lugares se hacen representaciones de la Pascua judía y todo eso, pero que es muy bonito, pero pues son representaciones. Pero hablemos del Pentecostés, porque el Pentecostés no es tan conocido. Para nosotros, Pentecostés, ¿qué es? La venida del Espíritu Santo, ¿cierto? A los 50 días de la resurrección, hablamos de la venida del Espíritu Santo. Pues, para el Pentecostés judío no es la venida del Espíritu Santo, pero la fiesta sí se llama Pentecostés. Igualito que nosotros porque se celebra a los 50 días de Pascua. ¿Qué celebran los judíos a los 50 días de Pascua? Los judíos a los 50 días de Pascua celebran el don de la Torá. El don es el don de la Torá, el don del Pentateuco, si quieren, el don de la ley, el don de la Torá, el don de la escritura. Ese es el gran don. Nosotros, en cambio, celebramos el gran don del Espíritu Santo. Si ven que tenemos, aunque tengamos las mismas, como decir, en el calendario más o menos contamos la misma cantidad de días. Le colocamos el mismo nombre, pero el significado es distinto. Distinto. Entonces, ellos van a festejar la recepción de la Torá. Celebran el día en que Moisés, en el monte Sinaí, recibió la Torá. Eso es lo que ellos celebran. Cómo Moisés recibió la Torá y la entregó al pueblo. El don de la Torá. Nosotros celebramos la recepción del Espíritu Santo por los apóstoles y María en el cenáculo y que luego lo entregan a la iglesia. Diríamos que toda la iglesia recibe también con ellos al Espíritu Santo. Ahí ya hay una diferencia. O sea, el mismo nombre para la misma fiesta, pero lo que celebramos es distinto. ¿Y qué pasaba cuando se reunían los judíos para celebrar Pentecostés? Se reunían o se reúnen todavía en la noche, en la víspera, y hacen una noche de estudio.
completamente de estudio. Se sientan a estudiar entre rabinos, entre creyentes, a estudiar. Pasan la noche estudiando. Y se estudia, también hay una tradición entre maestros. Entonces, un rabino y otro rabino se encuentran, los dos rabinos, y los dos rabinos empiezan a estudiar, empiezan a discutir sobre un libro de la Torá o sobre un texto de la Torá, discuten, y sus discípulos también están ahí para discutir. Y ese detallito lo encontramos en la conversación entre Jesús y Nicodemo. De aquí que muchos de los que vemos o leemos esto en sentido judaizante, podríamos decir, como viendo un poquito la tradición judía detrás, decimos que la fiesta que aparece aquí es la fiesta de Pentecostés. Entonces vámonos al capítulo 3. Y vamos a leerlo con cuidadito. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo: Maestro. Miren cómo se llaman ellos. Ellos entre ellos están hablando a nivel de ¿qué? De rabinos. Y Nicodemo va a hablar en plural, como si fuera él con sus discípulos. Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no ves, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede suceder esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel. O sea, los dos se dan el título de maestro. Nicodemo llama a Jesús maestro y Jesús llama a Nicodemo maestro. Si estuviera escrito en el lenguaje hebreo, se dirían rabí, mutuamente. Rabí, rabí, ¿cierto? Rabí, rabí. Entonces, los dos se van a llamar maestro, maestro. Por eso es que decimos que aquí hay un diálogo ¿de qué? De maestros. Un diálogo de maestros. ¿Y en qué momento del día ocurre ese diálogo de maestros? En la noche. Como tradicionalmente el judaísmo lo hace en la vigilia de Pentecostés. En la noche anterior a Pentecostés. O sea, reunirse para el estudio de la Torá y hacerse preguntas. Y las preguntas deben ser preguntas que lleven a la discusión. Así estudian los judíos. Los judíos no estudian cada uno en las escuelas talmúdicas. Un judío nunca estudia solito en un pupitre, sentado con un cuaderno, jamás. Ni con un libro. ¿Saben cómo estudian? Y ese método deberíamos implantarlo entre nosotros. Estudian frente a otro discípulo. De a dos. Se aprende siempre de a dos. Frente a frente, sentados con el Talmud o la Torá en la mitad para discutirlo. Y esa técnica se llama pilpel, que quiere decir pimiento, ají, lo cual puede traducirse que las conversaciones y las discusiones deben ser como acaloradas. Entonces, si ustedes van algún día a una escuela talmúdica, pasan por ahí y ven a dos rabinos frente a frente o a dos estudiantes frente a frente estudiando, pareciera que estuvieran peleando porque levantan las manos, bajan las manos, golpean, le pegan, leen, pero no están peleándose. ¿Están qué? Discutiendo sobre el texto bíblico. Pero la discusión debe ser fuerte para que el texto también pueda dar mucho, mucho, mucho. A nosotros nos da a veces como miedo discutir sobre la Biblia, ¿cierto? ¿O no? Porque nos parece que como es palabra
santa, palabra de Dios, decimos, entonces no podemos como cuestionarla o cuestionarnos. No, el judaísmo sí se lo permite sin problema. Cuestionar la escritura, hacerse preguntas, decirse cosas entre ellos, porque todo eso ayuda ¿a qué? A que el texto vaya dando más y más. Y eso es una escuela, eso es una técnica de estudio muy interesante. Por eso en la Edad Media era tan importante la discusión, ¿cierto? Entre los estudiosos, la discusión. Llegar a las controversias. ¿Se acuerdan de las controversias? ¿Alguien vio las controversias de Valladolid? Es una película que existe, si quieren la pueden ver algún día, y recuerda lo de, ay, se me fue, de los indígenas en América, ¿cómo se llama? De Fray, William se fue justo en el momento, con Sepúlveda, ¿y cómo son lo de las controversias de Valladolid, William? Está apagado el micrófono. Ya está. No las conozco muy bien, Anita. Pero es el defensor de los indígenas en... Sí, no. Fray, ¿cómo se llama nuestro fray? ¿Cuál? De aquí de América Latina. Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Sí, en España. Son las controversias de Valladolid. ¿Y de qué se trata? De discutir. Pero en la discusión tiene que salir la verdad. Entonces, imaginémonos en este momento que Jesús va a una discusión, ¿con quién? Con Nicodemo. Va a haber una discusión entre rabinos. Escuchémoslo con atención. Fue a visitarlo de noche y le dijo, entonces dice, había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos, porque hace parte del Sanedrín. Es un hombre del Sanedrín. Él hace parte del Consejo Superior allá del judaísmo. Nicodemo no es cualquiera, no. Nicodemo hace parte del Sanedrín. Y fue a visitar a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Comienza bien. Pero luego tienen que venir las preguntas. En una buena y sana discusión tienen que surgir preguntas de lado y lado. Hay que hacerse preguntas. Entonces empiezan las preguntas. Jesús le respondió, te aseguro, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Y uno diría, ay, pero tan bobo lo que le pregunta a Nicodemo, ¿cierto? Uno diría, no, Nicodemo también. ¿Cómo se va a poner ahí a pensar eso y a preguntar eso? Y Jesús le contesta, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, y siguen las preguntas ahí. ¿Cómo puede suceder esto? Y Jesús le dice, tú siendo maestro en Israel, ¿no entiendes las cosas? Pues así son las preguntas talmúdicas. Si algún día también tienen la oportunidad de ver un documental muy interesante sobre el Talmud, que comienza con 2 desollinadores, que dice que habían 2 desollinadores. Y un desollinador salió, pues los dos, creo que uno salió con la cara negra y la otra también, no sé, bueno, algo así. Y empezaron toda una discusión acerca de por qué había salido uno con la cara limpia, otro con la cara negra, o los dos tenían la cara negra. Uno de ellos, 2. Sí. Sí, William. Sí, era eso, era. Uno salió tiznado y el otro no. Y comienzan una discusión que parecería tonta, porque es sobre eso, pero terminan hablando de todo lo que es alto, lo elevado. Así comienza la discusión entre Jesús y Nicodemo. ¿Es que de verdad uno se puede volver a meter en el vientre de la madre? ¿Es que de verdad uno puede nacer de nuevo? ¿Es que eso es posible? O sea, es una discusión que uno diría, pero ¿qué es eso? ¿Para dónde va? Pero empiezan por ahí y la discusión comienza increciendo, como se dice, ¿cierto? Comienza a tomar otro tinte y va ampliándose, y al final digamos que el tema va a cambiar y todo va a terminar a nivel de fe. De quién cree y quién no cree. Hermana, por favor, el nombre de la película, me dicen ahí, se llama Las Controversias de Valladolid. ¿Y saben cuál es la principal controversia?
si los indígenas tienen alma o no. Ese es el punto de discusión. ¿Tienen alma los indígenas o no? Esa es la controversia entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Al final de la controversia salen que sí tiene alma. Pero al final aparece un negro, un esclavo negro. Y todavía no se ha reconocido que los esclavos negros tienen alma. Se deja abierta la cuestión. Porque acuérdense que eso fue una gran cuestión. Si los indígenas tienen alma, o sea que nosotros todavía estaríamos sin alma si no hubiera sido gracias a todas esas controversias, ¿cierto? Estaríamos quién sabe cómo. Pero es interesante porque eso también se parece mucho a la manera como los judíos discutían. Bueno, entonces yo voy a decir otra palabrita, ya le dejo la palabra al padre William sobre este de Jesús y Nicodemo. Más bien, yo lo que quiero es despedirme. Voy a conversar ahorita con el provincial. Y ya, entonces me voy a despedir. Pues ahí estaré escuchando porque voy a comunicarme con él por otro canal. Pero ahí estaré escuchando un poquitito, por lo menos, hasta que comience otra reunión a las 8:30. Hay otra reunión con un grupo, es para programar una actividad. Muy bien, ya está en su Perú. Ya lo vamos a perder de a poquitos, pero ay, Dios santo. Bueno. Muy bien. Al incluido, de pronto lo dejan por allá. De pronto, sí, bueno. No, es que ya está allá, él está destinado desde el año pasado. Pero se fue solo hasta ayer. Pero ya está en trabajo público, allá. Ya está trabajando en Perú. Desde oficialmente ya está por allá. Ah, no sabía que era. Y no alcanzó a ir a Girardota. Sí. Ay, ¿cómo así? Me va a tocar ir a mi Arequipa. Bienvenida, bienvenida. Sí, le va a tocar Que no nos olvide, padre. No, por eso estoy aquí con ustedes. Muy bien, entonces me devuelvo. Bueno, gracias. Padre, chao. A la reunión, me devuelvo a la pregunta. A ver, nosotros siempre hemos leído esto. A ver, yo voy a decir de pronto, no sé, Dios, me entiendan bien. Casi siempre hemos dicho que de lo que está hablando Jesús y Nicodemo es sobre el bautismo. ¿Sí o no? Siempre hemos llevado este texto como un texto bautismal. Teológicamente lo leemos así. No, allá Luis Alberto me mira así. Me mira así. O sea, casi siempre hemos dicho que es lo que está detrás, como cuando vemos los textos y decimos, este texto es eucarístico, este texto es bautismal, porque si lo vemos va a decir que tenemos que nacer ¿de quién? Del agua y del espíritu. Siempre, siempre, casi siempre lo vamos a decir y pues tenemos también, lo vamos a decir nosotros, porque esa es una lectura teológica que hacemos nosotros del texto, una interpretación. Pero a ver, vamos a imaginarnos que estamos en este mundo judío de la discusión entre dos rabinos. Comenzó la discusión. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Esa es la pregunta inicial. Y dice Jesús, te aseguro que sí, que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Ya. Entonces les hago la pregunta. ¿A qué texto del Antiguo Testamento podría estar haciendo referencia? Piénsenlo bien. Son judíos y tienen que hablar de la Torá. ¿A qué texto de la Torá podrían estar haciendo referencia? ¿Al Éxodo? Podría ser al Éxodo, muy bien, Juan Ricardo, sí. Al agua y el espíritu, sí. ¿A qué otro texto? El paso del mar. ¿A cuál, padre Marco Tulio? El paso del mar. Al paso del mar, sí. Puede estar haciendo referencia al paso del mar con el agua y el espíritu, sí. El fuego, la luz, el agua. Otro texto. El diluvio. El diluvio. Bueno, también, miren que ya estamos haciendo como exégesis judía, así es, al diluvio, muy bien. Otro, donde me aparezcan los dos elementos, agua. La creación. La creación, exactamente. Es el relato de la creación. Todo parte con el agua y la presencia del Espíritu que planea sobre las aguas, ¿se acuerdan? Y el Espíritu planeaba, yo no sé si es la palabra de todo, allá, sobre las aguas.
está haciendo referencia al primer relato de la creación. Sí, o sea, podría ser, midráshicamente se dice que podría ser ese el texto que está detrás. Entonces, ¿hacia dónde va la invitación? Hacia un segundo nacimiento. ¿Qué dice la tradición judía sobre el segundo nacimiento? A ver, yo quiero no equivocarme acá, no tengo anotadito, pero eso me fascina decirlo y repetirlo, y es, porque hay dos nacimientos. Es que yo metí por acá mis papelitos. Hay dos nacimientos. Sí, hay dos nacimientos. Todos nosotros nacemos dos veces. Acuérdense bien de eso. Ustedes y yo estamos llamados a nacer dos veces. ¿En el bautismo? Sí, nosotros lo acomodamos al bautismo y es perfecto porque pues somos cristianos y creemos en ese segundo nacimiento del bautismo. Pero el judaísmo también habla de un segundo nacimiento. Ellos también hablan de nacer una segunda vez. Y miren lo lindo porque lo vamos a decir. Dos veces nace toda persona. Esto se lo dicen a los niños en la catequesis, o sea, en la formación de los niños. Una, nacemos contra nuestra voluntad. Es el primer nacimiento. Contra nuestra voluntad. Nosotros no decidimos nacer. ¿Sí? Y la otra es ejerciendo nuestra propia voluntad. Entonces, el segundo nacimiento es algo de nosotros que queremos, que deseamos nacer, el segundo nacimiento. Y así era el bautismo anteriormente, ¿no? En la antigüedad. O sea, se bautizaba el que quería y pedía el bautismo. Ya fue posteriormente cuando vino el bautismo de los niños y pues ya pues a uno lo bautizan pues contando con la responsabilidad de los padres. Pero al inicio era también porque se quería bautizar y se pedía y se entraba en todo el proceso de preparación para el bautismo, ¿no? Los catecúmenos. El primer nacimiento, nacemos por manos ajenas. Alguien nos sacó del vientre de la madre. Nos ayudaron a salir. Mientras que el segundo nacimiento es por decisión propia. Nacemos con nuestras propias manos. Nos hacemos nacer. Eso es muy bonito. El primer nacimiento viene acompañado por dolores de parto. El segundo nacimiento es bendecido, dice, yo estoy leyéndolo directamente como lo dicen los judíos, es bendecido por dolores de creatividad. El primer nacimiento es un hecho único, solo nacemos una vez y punto. Si nacimos de pies o de cabeza, nacimos una sola vez así y punto, ¿cierto? Pero el segundo nacimiento es algo que se prolonga todos los días de la vida. Desde que nos levantamos hasta el anochecer, estamos pensando, queriendo nacer bien. Es un segundo nacimiento, ¿sí? Nacer bien. El primer nacimiento es un acontecimiento de la naturaleza. Es natural. Nacemos como nacen los mamíferos, ¿no? Sí, nosotros nacemos igualito que nacen todos los mamíferos. Ustedes ven un elefante dando a luz, una vaquita dando a luz, ¿qué más? Bueno, así nacemos nosotros. Nosotros nacemos así. ¿Sí? Nos expulsan, nos sacan. Se rompe la bolsa, ¿verdad? Todo eso se parece el nacimiento de nosotros a los otros, es algo de la naturaleza. Mientras que el segundo nacimiento es espiritual. Y aquí ya entramos en lo que es el texto de Nicodemo, ¿no? Es un nacimiento espiritual. El primer nacimiento es una salida del vientre materno. Mientras que el segundo nacimiento, que es lo que vamos a encontrar aquí en el discurso, en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, es un ir hacia adentro. Primer nacimiento es salir. El segundo nacimiento es entrar. ¿No les parece eso muy lindo? Por eso, el que no entra, acuérdense las palabras de Jesús. A ver dónde las encuentro yo. ¿Cómo puede? Dice, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo, ¿podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le dice Nicodemo, y Jesús le dice, te lo aseguro, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, hay que volver a entrar, hay que retornar. Es decir, en el primer nacimiento salimos al mundo exterior, en el segundo nacimiento deberíamos ingresar en nuestra propia esencia, en nosotros, entrar de nuevo. De aquí que este texto de Jesús y Nicodemo sea tan importante y esté también al inicio. Todo el evangelio nos va a conducir a un segundo nacimiento. Se dice que el evangelio de Juan es el más espiritual. Es el más espiritual. Y si nosotros, y yo creo que yo por aquí yo ya voy como terminando, ¿cierto? Por hoy, si nosotros no propiciamos ese segundo nacimiento, pues volveremos a leer un texto que será materia muerta en nosotros porque no hará ninguna mella. Ninguna mella. Entonces, otra vez diríamos, iremos saliendo, pero no entrando. Y lo que nos está pidiendo el evangelio es entrar en nosotros mismos para tener la posibilidad de nacer de nuevo. Y seguimos nosotros aquí porque después va a venir todo el tema de la fe, ¿no? Porque si ustedes se fijan bien en el texto bíblico, la palabra más repetida después es creer. Miren bien su Biblia. Creer, creer, creerán, crean, crea, crea, creer, creer, creer. Y luego vamos a pasar al tema de la luz. Al tema de la luz. Entonces aquí tenemos, diríamos, esto es una interpretación, ¿no? Jesús y Nicodemo, dos maestros, y van a hablar de un segundo nacimiento que es un despertar a la dimensión intuitiva del alma. Eso es el segundo nacimiento. Es un entrar en nuestra propia esencia, es un despertar a la dimensión intuitiva, a lo interno de nosotros que lo necesitamos para vivir. Recuerden, una vez más lo voy a repetir, es el evangelio más espiritual. Sí, Mariela. Ay, qué pena. Si nos podemos tener acceso a ese texto tan bonito, judío. A este texto tan bonito, pues de pronto sí yo lo voy a escribir. Pues lo estoy contando así, lo tengo, son palabritas, ¿cierto? Palabritas. Pero eso hace parte de la, vuelvo a decir, de la catequesis, diríamos, de la formación de los niños en el judaísmo. Entonces, uno se pregunta, ¿sería que eso debe ser antiguo? ¿Cierto? A lo mejor algo venía en la tradición judía. ¿Sí? O es cristiano, porque también es pues muy cristiano lo nuestro. Si no es un entrar en el interior, pues ahí no se puede comprender el evangelio, no se puede comprender el mensaje de Jesús. No es desde afuera, es desde adentro. Por eso es que hay que volver a ser como niños. Ay, pero aquí va más allá todavía que ser como niños. Es que hay que volver ¿a dónde? Al vientre materno. Para tener la posibilidad, diríamos, ya hablando espiritualmente, ¿cierto? De volver a nacer con conciencia. Ahí es donde tiene sentido todo esto de los neocatecúmenos. Ustedes han oído hablar de los neocatecúmenos, ¿verdad? Todo este movimiento neocatecumenal. De los del camino. Sí. Sí, o sea, todos los movimientos tienen su razón de ser, pero ahí era un volver a retomar ese segundo nacimiento. La vida bautismal. Que también nosotros, y sin duda ustedes en los cursillos de cristiandad, lo hacen, ¿verdad? Ese deseo de retomar eso que queremos ser, que de pronto lo hicimos sin conciencia, porque pues yo no tenía conciencia cuando me bautizaron mis papás lo hicieron con la mejor buena voluntad, pero a lo mejor nunca me formaron para que yo viviera la experiencia del segundo nacimiento. Otros sí tienen la posibilidad, porque ya pues se van a bautizar grandecitos y son formados. Madre, una preguntita, o como dos cosas. Con lo que nos ha explicado esta noche, uno entiende realmente por qué esa perícopa está ahí al inicio. ¿Sí? Ya vemos razones. Dos, que no siempre que se hable de agua y espíritu, no siempre que se hable de agua habrá bautismo y no siempre que se hable de pan habrá Eucaristía. Podría ¿sí? ser. Pues como lo que yo voy captando. Pero también eso que usted nos aclaró,
la charla nocturna de dos rabinos con autoridad. Sí. Y es que entonces Jesús, aunque no salió de una escuela rabínica, Fue considerado era rabino. muy preparado, Ujú. porque él debía vivir debajo de la higuera. Sí, tan bello, sí, señor. Sí, Y debajo fue de la higuera. considerado siempre rabino. Sí. Porque Y acuérdense, en la entonces- primera semana, perdón, Luis Alberto, en la primera semana, ¿qué le dicen los discípulos que se van con él? ¿Dónde vives? No, cuando le dice a Jesús, ¿qué buscan? ¿Qué respondieron? Rabí. Ah, sí, rabí. O sea, él tiene el título se lo da Juan, que no se lo dan los sinópticos. Claro. Jesús en Juan es un rabino. Un rabino. Pues es mucho madre, más, es el profeta, es el Mesías, es el Señor, pero también tiene todas las cualidades, diríamos nosotros, o todas lo que es las características, ¿cierto? Del rabino. Y al final María Magdalena lo reconoce como Rabino. Rabuní. Hermana, y la pregunta que en este momento quisiera hacerle, de los planteamientos que usted nos ha hecho esta noche, se podría deducir que Jesús, pues él nace judío, vive judío y muere judío. Él es un ilustre representante de la cultura judía en la mística cabalística, porque la cábala, dicen los que saben de eso, yo no sé nada de eso, entonces es buscar ese nacimiento espiritual, esa elevación para encontrar la esencia de la cual usted nos está hablando esta noche. Sí. Entonces, pero la cábala se desarrolla más en la Edad Media, aunque tiene muchos presupuestos anteriores, ¿no? Muchos anteriores, sí. pero su gran desarrollo es medieval. Uno podría pensar que Jesús, no, es que Jesús es Jesús. Es que nos lo enseñaron al campesino ese ignorante que no, No, por Dios, Jesús no es ningún nos ignorante. hizo tanto daño. Ni daño. Jesús ni los discípulos son ignorantes. Eso, y muy menos bien. Jesús. Y menos Jesús es el maestro. Sí. Sí, es Pero el maestro. de todas A maneras. mí nunca me dijeron que Jesús era ignorante. ¿Cómo? Yo siempre he pensado desde muy niña que Jesús era supremamente preparado. O sea, nunca he tenido la idea de que sea, que fuera como yo, en este caso que yo sí soy ignorante. Al contrario, siempre sé que el solo hecho de ser luz ya tenía mucha preparación. Ahora, por ejemplo, en el judaísmo, ¿cierto? En esta época, sí cuentan los estudios en escuela, ¿no? En la yeshiva, se podría decir, sí cuentan. Pero cuenta el estudio personal de la Torá. Eso. Cuenta muchísimo el estudio personal de la Torá. Y yo me hago rabino también, diríamos, o me reconocen como rabino los demás, por mi autoridad. Y acuérdense que a Jesús siempre se dice que hablaba con autoridad. Y la autoridad viene no diríamos, no porque sea ordenado por otro para que tenga autoridad, sino de su autoridad moral y su autoridad, digamos, de pensamiento y su autoridad intelectual también. O sea, su propia formación. O sea, a Jesús no se le puede ver como un hombre ignorante de las Escrituras. Jesús conoce las Escrituras y muchos textos bíblicos lo hacen ver. Y los evangelistas lo ponen bien evidente. Las palabras en boca de Jesús siempre son palabras de Torá, de la Escritura. Las Amén. tentaciones, Amén. Jesús no responde nada que no tenga que ver con la Escritura. Entonces nosotros diríamos, y lo propio del judaísmo en la época de Jesús es la interpretación de las Escrituras. O sea, Jesús es un buen fariseo, es el mejor fariseo que ha existido. Listo. Porque acuérdense que los fariseos son buenos, ¿se acuerdan? Sí. Los fariseos no son los malos que les hemos dicho que son los malos y no sé qué más. No, los fariseos es el mejor grupo humano en el judaísmo de la época. Y hasta hoy, porque el judaísmo que conocemos hoy es el judaísmo fariseo. Nuestros judíos de hoy, ¿cierto? Con los que nos codeamos aquí para trabajar, estudiar y todo, son fariseos. Es la única línea que sobrevivió, la línea farisea. Entonces, un fariseo ya pues tiene muchas características para ser fariseo, ¿cierto?
cree en los ángeles, cree en la vida eterna, cree, ¿qué más es? En la resurrección de los muertos. Interpreta la escritura, cosa que no hacen los demás. Interpreta la escritura. O sea, los fariseos tienen muchos elementos interesantísimos. Entonces Jesús es un verdadero fariseo y los rabinos eran fariseos. No hay un rabino saduceo, jamás hay un rabino saduceo, nunca. Los rabinos y los escribas todos son fariseos. Hermana. Porque es la rama más abierta. Los fariseos son los más abiertos, son los más abiertos, ¿cierto? Por ejemplo, Gilel y Shammai son fariseos. Son los más abiertos. Sí. Perdón. Ahora. Entonces, ¿por qué Jesús iba en contra de los fariseos? Yo no creo que Jesús fuera peleando con los fariseos. Que los evangelistas, mucho después, porque acuérdense que después, en el año 60, 70, ya la división se ha dado. Ya cada uno cogió por su lado. Los judíos cogieron para sus sinagogas y los cristianos también empezaron a ir a sus asambleas, a sus lugares. Entonces, casi siempre nos va a parecer como si Jesús peleara con los fariseos. A mí me da siempre la impresión de que es al contrario, que los fariseos no lo querían. Y hasta donde uno entiende o medianamente nos han enseñado, fueron ellos los que lo entregaron. O sea, al no estar de acuerdo como Sí, era o pero por, entonces, por a ver, el temor. Devolvámonos aquí. Acuérdense de Nicodemo, va a ser muy importante. Había un hombre del partido fariseo. Dice clarito el texto, versículo 1. ¿Sí? Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos, y fue a visitar. Pero después, al final, vuelve a aparecernos Nicodemo. Vámonos al final de Juan. Aunque después lo repitamos de nuevo. Vámonos a Nicodemo, a Juan capítulo 19. Al 19. Cuando está Nicodemo ahí, aunque antesitos podríamos ir a ver otro texto de Nicodemo. Pero vámonos al 19. 38. Después de que Jesús murió. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. ¿Fue también quién? Nicodemo. El que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Exagerado. Dicen que ahí representa el amor de Nicodemo por Jesús. La exageración de lo que él lleva, de la mirra y el aloe. Pero antecitos ya lo tenemos a Nicodemo, antecitos en el capítulo donde él lo va a defender. Acuérdense que Nicodemo ya aparece otra vez también en el Evangelio de Juan. Aparece 3 veces defendiendo a Jesús. Y lo va a defender en el capítulo, ya les digo dónde está, donde él va a hablar en favor de Jesús y le van a decir que si luego él también es de los que siguen a Jesús. Ya a mí se me perdió. Pero son 3 veces que aparece Nicodemo en el texto. A ver, ayúdenme ustedes que son rapiditos. Donde él va a decir que no lo condena. La pasión. Antecitos, creo que es. A ver, ¿dónde está? Debe ser como en el, antes del 12, creo que es. Por ahí. Antes de que comience la última semana. Juan capítulo 7. A 7. Uy, muy bien, Patricia. Muy rápida, muy bien. Juan capítulo 7. A ver, entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahí es donde dice que fue de noche por miedo, ¿no? Como Juan también se contradice. Hay que mirar esas cositas también en Juan. Juan también se contradice a veces. A ver, ¿dónde es que está? ¿7 qué? En el versículo 50 dice, le respondió Nicodemo, el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, y dijo, ¿acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Ya.
Porque Nicodemo está en el Sanedrín, ese es en el Sanedrín, entonces ahí viene Nicodemo también. Entonces nosotros diríamos, si Nicodemo, que traduce vencedor del pueblo, ¿cierto? Si ese Nicodemo es amigo de Jesús, lo sigue y va a conversar con él, yo no creo que sea el único. Buenas noches. Buenas noches. Vea, le cuento que tengo hasta dolor de cabeza. Tengo un familiar enferma. Mi hermana me dijo, sin embargo, métase a lo de la escuela. Le cuento que casi que no puedo. He luchado. Ay, Dios mío, bendito. Hasta que por fin llegué. Ay, Dios mío. Bueno, pues qué alegría que esté con nosotros. Ya nos vamos a ir. Por eso, pero pues ya para decir es porque yo decía, ¿a dónde me comunico? Mire lo importante que es uno tener los teléfonos o algo para uno poderse comunicar. Yo llamé a Yolanda y ella me dijo, ay, Amparito, yo no sé porque eso es en Bogotá. Y yo le digo, ay, ¿qué hago? Que no me puedo meter. Yo me meto por un lado, por el otro, escribo este número, el otro y eso no me sale. Ay, Dios mío, bendito, por Dios. Pero bueno, ya llegó. Ya llegué. Ay, Muy Dios bien. mío. Gracias. Bien, entonces yo me quiero devolver aquí porque es interesante el tema de los fariseos, ¿no? No hay que dar todo. Cuéntame, parece. Acuérdense que de lo que siempre hemos dicho, hay que leer el texto a ver qué más dice. ¿Cierto? ¿Qué más dice el texto? Entonces, yo creo que nos podemos quedar hoy aquí con Nicodemo. ¿Cuál es la invitación de este encuentro entre Jesús y Nicodemo? Permitirnos el segundo nacimiento. Esa es la gran invitación. Permitirnos, darnos la oportunidad de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿Sí? Volver a esos inicios, como encontrar el momento fundador de nuestra existencia, en el momento clave de nuestra vida y darnos la oportunidad de nacer esa segunda vez. Nicodemo, ¿vencedor de qué, madre? Vencedor del pueblo, Nico, ¿cierto? Y demos, pueblo, vencedor del pueblo, Nicodemo. Y aquí él está representando pues todo un grupo también, ¿no? Acuérdense que Nicodemo incluso habla en plural. No habla en singular, él habla en plural. Nico Allá está volvió el padre William. está en relación con la diosa de la victoria, la diosa Nike. De ahí vienen las zapatillas Nike. Nike. No, Nike. Sí, pero la Nike es marca. la pronunciación ya americanizada, pero en realidad debería ser Nike. Son zapatillas Nike. Bueno, pues yo no sé, William, yo que volvió, sí, para terminar, tiene otra cosita más. Yo volví simplemente para decirles que ahorita sí me voy porque a las 8:30 es la reunión con el provincial y con no sé quién más para programar una actividad. Bueno, pues bienvenido al Perú. Ya empezó. Hola y hasta luego. No. Ay, Bueno. padre. Bueno, y yo creo que nosotros también, yo creo que lo de hoy nos queda, es bueno, no cuando sacamos conclusiones ya de una vez. Eso no es bueno. Sino cuando nos damos la oportunidad de como repensar lo que hemos dicho. Siempre hagamos eso, de repensarlo, como que eso entre, lo podamos rumiar, y luego sí vamos sacando nuestras propias conclusiones y viendo lo que nos queda a nosotros para la vida práctica, ¿no? Para nuestra vida espiritual también. Entonces, pues este encuentro... Bueno, gracias, hermana. Suculento, suculento. Y dentro de 8 días, pues ya entraríamos a esta partida del terminar el capítulo 3 y nos vamos a la Samaritana. Perfecto. ¿Me pueden dar el número del texto bíblico de Nicodemo? Sí, de Nicodemo. Claro, el capítulo 3 de Juan. Capítulo 3 de Juan. Sí. Capítulo 3. Padre, bueno, gracias, padre. Buenas noches. Bueno, ahí encuentro padre, un fundamento que descanse. jurídico. Padre Marco Tulio, ¿se encuentra en sala? Sí, yo estoy siempre en la sala. Pero don Cristóbal está diciendo algo interesante. Es que ahí encuentro un fundamento, gracias, hermana. Ahí encuentro un fundamento jurídico en el derecho de que nadie puede ser condenado sin antes ser oído. Sí. Eso es una norma jurídica y un principio dentro del derecho. ¿sí? Y en el judaísmo es así.
también. Sí, y en el texto bíblico que leyó la compañera lo menciona. Entonces, me dice que está en el capítulo 3 de Juan. Ah, no, ese está en el capítulo 7. Esto era yo, capítulo 7. Versículo. Y así es. Sí. ¿Versículo qué? 50. 7:50. Versículo 50. Muchísimas gracias. Muy gentil bien, de su ya, parte. ahora sí. Ahora sí, Luis Alberto. Padre Marco Tulio, con sus palabras y su bendición. Pues agradecerle buenas noches. Agradecerles a todos ustedes por su presencia nuevamente en este segundo cuatrimestre. Para nosotros es una bendición muy grande poder encontrarnos con los cursillistas de todo el país, de encontrar nuevamente con Fray William, aunque esté lejos, lo sentimos muy cerca a través de estos medios de comunicación. Y a la hermana Ana Francisca, y a Luis Alberto, y a todos ustedes, quisiera agradecerles y felicitarlos a todos los que son adultos mayores, porque es una bendición, el Santo Padre lo ha dicho que es una bendición, porque es el cúmulo de sabiduría que está aquí registrado en el cursillo de cristiandad. Por eso, bendiciones y oración por todos ustedes, y agradecerles realmente que nuevamente nos encontremos en esta noche y durante 15 encuentros que tendremos en este cuatrimestre. En nombre de mi hermana María Teresa, de el CEN, muchas, pero muchas gracias. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena Buenas eres noches. de María, gracia, llena el eres Señor de es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, Padre. Un último aviso, su atención, por favor, su atención, por favor. El próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos la Eucaristía, la Sagrada Eucaristía, para colocar las escuelas a los pies del Señor. Entonces, a las 6 de la tarde, todos invitados. Ojalá que todos los 51 que asistimos esta noche estemos a las 6 de la tarde el miércoles para la Sagrada Eucaristía. Nos presidirá nuestro director espiritual. Y luego entonces será la lección inauguralis de la Escuela Nacional de Dirigentes. Entonces, nuevamente gracias y invitemos, recordemos, en esta escuela deben estar todos los vocales de cada secretariado, especialmente los vocales de estudio. Los vocales de estudio, una invitación cordial. Felices sueños. Gracias, profesor. Feliz noche, profesor. Muchas gracias. También recordarle que a la hermana Florecita. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Está muy bien. Gracias, hermana. Gracias, hermana Ana. Adiós, adiós. Feliz noche. Feliz día, hermana. Un abrazo, feliz noche a todos. Feliz noche, hermana Ana Francisca. Buenas noches. Buenas noches para todos allá. Qué rico habernos encontrado. Hola, Enrique Fuentes. Muy bueno. Cristóbal Reyes, mis saludos. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, señora. El miércoles nos vemos. El miércoles nos Buenas vemos. noches. El miércoles nos vemos. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vicentico y Carmencita. Que Dios los Bueno, bendiga. pónganse tristes. Buenas que me voy. noches. Que descansen. Estoy triste, chao. hoy estuvo gordito. Buenas noches. Muy relajado. Chao, mi Marita bella. Dios te bendiga. Feliz noche.
Regresaron Solo todos Flor, gorditos. me encantó verte. Ay, Néstor, póngase. Profesor Luis Alberto, buenas noches. Buenas noches, Ruby. No me Juiciosita. podía meter, le cuento que no me Bueno, podía listo. meter. Ay, no. Intente hasta la cabeza madrugar me para que dolió. llegue a tiempo, Ruby. Bueno, Profesor, descanse. me dolió Rubén, la Rubén, no coge debe Transmilenio la temprano. por No me llegar podía tarde. meter, no me podía meter, me dolió la cabeza y todo, me metía por un lado y por el otro y no me daba. Bueno, hay que prepararse con Los noto anterioridad. todos gorditos. Bueno, Sí, listo. profesor, temprano me metí, Pues, temprano Luis me Alberto no metí. está gordito, es rellenito de amor, ¿cierto, profe? Ah, sí, eso sí. Uy, En vez de la Ceci que hay. en vez de decir, Profe, buenas pobrecita noches. Rubia ¿Cómo me le Amparo, acaba de ir? Bien, 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 bien. Bueno, profe, gracias. Saludos a Profe, Pachito. Con mucho gusto. Saludos a Rubia Pachito. Amparo, Lo no se mismo. pudo Gracias, creer, profe. ¿sí o no? Muchísimas de gracias. nieve. Con mucho gusto le doy las saludes. Bueno, que Solo Flor, descansen buenas noches. todos. Bueno, Buenas muchas noches, Luis gracias. Alberto. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Señor Adiós, y la Virgen doctorita. los Se acompañe. les quiere, por favor. Amén, lo Adiós. mismo. Mariela, me Cuidándonos, encantó por favor. verte. Sí, la Mariela De me verdad. enseñando. Chao, y encima chao encuentra para todos. Mariela, que la hola, Flores, Felices para bendiciones. Mariela todos, una Cano, feliz noche para Ay. todos. Bueno, Una que feliz Gracias, noche descansen. para gracias. todos. Bueno, Ya saben, gracias. peregrinación para Equipa. Peregrinación para Equipa. Para equipa, sí. Ajá. Hay que ver. Equipa. Ya dijeron que allá hay que de la puerta adentro es cama. Así que nada. Mariela, mi corazón te saluda. Estaba perdida. Una feliz Sí, noche, chao. Daniela, como siempre, toda Ay, pura, Dios la- mío, que casi no me puedo meter. Ay, 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 ay. Ay, pero llegó Rubia Amparo, llegó, es importante. Bueno, Sí, importante. me pero toca le de las cuento 5 de la que tarde. sí, hasta llamé a Yolanda, una de aquí de Cali. Yolanda, ¿cómo hago para comunicarme? Deme el número telefónico, que no sabía. Entonces me metía por una cosa que es con unos números. No me daba hasta que por fin salió esto y salió un número y me metí con ese número y ahí no me dio. Bueno, Rubicita, la próxima desde las 5 de la mañana, que para que lleguen. hay que hacer el curso básico de manejar su